a este lunes, como todos los lunes, a Encuentros Conocimiento, donde pues bueno, tenemos un tema bastante interesante. Tenemos un invitado también muy especial. Pues bueno, me voy a permitir darle la bienvenida a César Rubalcaba. César, si me lo permites, voy a leer un poquito de tu semblanza para que, pues bueno, nuestros participantes puedan conocer un poquito más acerca de ti. Entonces, pues bueno, vamos a ver. César Rubalcaba se encuentra en el área de finanzas corporativas y relación con inversionistas de Fibra Monterrey, formando parte del equipo de la compañía desde sus orígenes. Hace más de 6 años es egresado de la licenciatura de Administración y Finanzas por el TEC de Monterrey. Cuenta con la designación de CFA y recientemente obtuvo la certificación de análisis de inversiones alternativas por el Instituto CAIA. Como pueden ver, pues bueno, César tiene todo un expertise muy interesante en cuanto a alternativas de inversión se refiere. Y precisamente vamos a hablar el día de hoy sobre la introducción a las fibras. Bueno, vamos a ver qué son y cómo puedo invertir en ellas. Les recuerdo también que pueden llevar a cabo sus preguntas por medio del chat que se encuentra o bien en la parte superior derecha o en la parte inferior derecha para que podamos tomar nota y al final, pues bueno, nuestro invitado pueda respondernos algunas preguntas. César, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Oscar? Buenas tardes, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Y tú? Todo muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a Actinver a estas pláticas. No es la primera vez que asistimos por parte de Fibra Monterrey. Sin duda, siempre es un gusto estar aquí con ustedes y platicarles acerca de este instrumento tan bondadoso, con tantas ventajas sobre muchos instrumentos y sobre todo hablarles de Fibra Monterrey, una compañía que sin duda ha roto moldes desde su creación. Y me gusta participar en este tipo de foros para poder solventar algunas de las dudas que existen en el mercado y en verdad que se enamoren de este instrumento tal como yo lo he hecho en lo personal. Buenísimo, sí, como bien comentas, son alternativas de inversión muy bondadosas y con algunas diferencias a los instrumentos clásicos, ¿no? Llámese tal vez algún pagaré, algún fondo de inversión que inclusive, bueno, son muy buenos, pero las fibras tienen ese detalle de tener diferentes características y beneficios que ya todo el mundo estamos ansiosos de conocer un poquito más. Perfecto, muy bien. Pues sin más preámbulos, vamos a comenzar con la plática. Primero, ¿qué son las fibras, no? Y cómo funcionan. Las fibras, a pesar de que tienen un nombre muy rimbombante per se, que es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, vienen del negocio más viejo, más antiguo que existe en el mercado, que es prácticamente adquirir propiedades de inversión o bien bienes inmuebles, rentarlos y obtener ganancias a través de las rentas. Entonces, en pocas palabras, una fibra es un instrumento de inversión que adquiere y administra propiedades a gran escala en distintos sectores tales como oficinas, naves industriales, centros comerciales, hoteles, entre otros. Los inmuebles son administrados por un equipo profesional que se encarga de mantener, operar y mejorar los inmuebles para satisfacer las necesidades de sus inquilinos y generar valor y rendimientos para sus inversionistas. Y esta parte la voy a tocar mucho más a profundidad más adelante. Las fibras nacen realmente en Estados Unidos a través del instrumento llamado REIT, que es Real Estate Investment Trust, y reúnen características tanto de los instrumentos de renta fija por sus distribuciones constantes y la renta variable por la posibilidad de una apreciación del valor en el título. Y además, al tener este tipo de mezclas, pueden ofrecer rendimientos más atractivos con bajo niveles de riesgo relativamente en comparación con otros instrumentos de inversión. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona de manera esquemática? Me disculpa, las fibras. Los inversionistas adquieren las fibras a través de su casa de bolsa. En este caso, por ejemplo, en Actinver pueden entrar a
a su plataforma y adquirirlas, o bien hablar con su operador e instruirle para que adquiera fibras. Las fibras, a su vez, adquieren propiedades de inversión o bienes inmuebles. Estas propiedades generan ingresos que se depositan dentro de la compañía. Las fibras lo que hacen es pagar el predial, el seguro, los gastos de mantenimiento, y el remanente lo regresan a los inversionistas a través de un dividendo o bien una distribución de efectivo, ¿no? Hablábamos acerca de los beneficios de las fibras, y cómo se empataban los instrumentos de renta fija con los instrumentos de renta variable. Por ejemplo, y si nos vamos primero a las bondades de todos los instrumentos públicos. Número uno, existe un requerimiento bajo de inversión, es decir, ya una vez que tienes aperturado tu contrato en tu casa de bolsa, tú puedes operar desde un título accionario o desde un solo título de deuda. Entonces, tus inversiones pueden ser desde 4 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Es sumamente divisible. Número dos, están bajo una regulación constante. Recordemos que hay múltiples autoridades revisando siempre a las empresas, tal como la Comisión Nacional de Banca de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, está el SAT, en el caso de las fibras, pues es un instrumento que tiene ciertas bondades fiscales. Y también se encuentra la COFESE para evitar que exista una concentración de competencia en el mercado. Número tres, como ya lo mencioné, es altamente divisible, es decir, tú puedes tener tu patrimonio que vale determinada cantidad y como está valorada en títulos, pues a la hora, por ejemplo, si eres una familia que está heredando su patrimonio a los hijos, por ejemplo, pues al ser títulos puedes decir, bueno, una tercera parte se va a mi primer hijo, otra tercera parte a mi segundo hijo y otra tercera parte a mi tercer hijo, ¿no? O sea, es altamente divisible, cosa que es una bondad importante en los instrumentos públicos. Número 4, tienes los precios a la vista. No necesitas de un valuador que esté constantemente diciéndote, oye, tu acción, tu inversión vale esto o tu propiedad vale esto, sino que constantemente a través de las plataformas que tenemos hoy a nuestra disposición podemos estar viendo el valor de nuestra inversión. Número 5, la liquidez diaria, que es sumamente importante, sobre todo cuando hablamos de algo como las fibras, ¿no? Que estamos invirtiendo en bienes raíces, que son ladrillos, que son cosas que por lo general estarías comprando e invirtiendo por un periodo muy largo de tiempo, y más si estás desarrollando, ¿no? Cuando desarrollas, pues adquieres el terreno, luego haces todo el proyecto, empiezas a desarrollar, estabilizas, comercializas y hasta ese entonces empiezas a recibir un rendimiento, y una vez que vendas, pues generas el rendimiento de toda la propiedad en caso de existir. En las fibras es diferente y al igual que todos los instrumentos de inversión en el mercado de valores, tienes liquidez que puedes comprar y vender dentro del mismo día, comprar y vender al día siguiente o bien conforme se vayan ajustando las necesidades de cada una de las personas. Luego si nos vamos a qué beneficios existen de deuda. Los rendimientos constantes, la deuda, si recordarán, pues paga un interés de manera continua o frecuente. Hay pagos de intereses mensuales, trimestrales, semestrales, anuales. Pues esto es un rendimiento que constantemente estamos recibiendo y no nos preocupa entonces tanto el crecimiento per se de la compañía mientras esté generando un rendimiento constante. Existe una frase que me gusta mucho en materia de la teoría del dividendo, que es que de hecho está en inglés y dice it's worth more a bird in the hand than two birds in the bushes. Significa vale más la pena tener ya el dinero en mi bolsillo a estarlo viendo crecer y pues igual y cuando yo lo requiera pues ya no van a estar. Entonces esto es un beneficio o una bondad de los instrumentos de deuda, que te estén pagando constantemente un dividendo. Número 2, un riesgo moderado. Al ser instrumentos de deuda, pues tienen que ser muy pertinentes a la hora del nivel de endeudamiento, del índice de cobertura, servicio y deuda que existen, cómo utilizan los recursos, entonces precisamente para tener la habilidad de pagar la deuda. Y por último, una garantía mayormente en activos. ¿A qué se refiere esto? Que cuando tú prestas dinero a alguien que estás comprando acciones de deuda, pues lo que está haciendo realmente es prestarle dinero a esa compañía. Entonces lo que tú quieres saber es qué garantía tengo. O sea, si me incumple, yo puedo tomar algo de colateral, puedo ir y solicitar que me paguen esta deuda con algo de sus activos. Pues bueno, esto en las fibras también sucede porque pues todas las propiedades forman parte de la propia compañía. Entonces, cuando tú vas caminando por la calle y ves un edificio de gran escala, pues ahí están los ladrillos que están estructurando tu compañía, ¿no?
Ahora, si nos vamos al lado de las acciones, tienes tres beneficios. Una, la apreciación de capital. Conforme va creciendo el vehículo, conforme vas aumentando tus flujos, pues va a generar mayor demanda por tu acción, lo cual va a ocasionar que suba el precio de la acción porque existe más demanda que oferta. Número dos, la administración profesional de gente especializada con amplia experiencia en el sector que se va a encargar de estar administrando el vehículo, en este caso en las fibras, las propiedades. Y bien, número tres, los derechos corporativos. Es decir, cuando tú eres dueño de un título accionario, tienes derecho de voto. Puedes participar en las decisiones de las compañías. Entonces, ya si englobamos todos estos beneficios que les acabo de comentar, obtienes el resultado, una fibra. Una fibra tiene rendimientos constantes, un riesgo moderado por su nivel de endeudamiento prudente, garantías mayormente en activos, no en crecimiento de ventas. Tienes la apreciación de capital, tienes una administración profesional y tienes derechos corporativos. Ahorita estoy viendo en las preguntas, las voy agarrando. Si te parece bien, Oscar, si veo una que aplica, las voy tomando en el aire también. Claro, sí, adelante, César. Sí, sí. Perfecto. Veo ahí, Alberto, que estás preguntando cuáles son las fibras disponibles en Actinver o con mayores rendimientos. Ahorita vamos a llegar al tema de los mayores rendimientos para que tengan el entendimiento de este análisis. Las fibras disponibles son aquellas que estén emitidas en la Bolsa Mexicana de Valores, ya que Actinver es una casa de bolsa que pone a su disposición todas las fibras que estén colocadas en el mercado. En cuanto al rendimiento promedio, justo vamos para allá, que es un tema bien interesante. Vamos a ver cómo ha sido el desempeño de las REITs en Estados Unidos a lo largo del tiempo. Esta tabla está actualizada al 30 de septiembre de este año y vamos a ver cómo se ha comportado en los diferentes índices en un periodo de un año hacia atrás, 5 años hacia atrás, 10, 20 y 25 años. Porque las fibras, a pesar de que tenemos esa liquidez diaria y tenemos esa flexibilidad de entrar y salir conforme se apliquen nuestras necesidades, son instrumentos de largo plazo, al igual que la mayoría de las inversiones. Y vaya, miren, por ejemplo, si vamos a un año, el Russell 2000 tuvo un desempeño del 74.91% de rendimiento, mientras que el Nasdaq tuvo 58%, el Dow Jones 42%, el S&P 45% y las REITs no les fue mal. Sin embargo, en términos relativos, pues puede haber sido mejor con un 33.36%. Ahora, si nos vamos más allá, en 5 años, el Nasdaq ha tenido un desempeño sobresaliente. 10 años, igual el Nasdaq ha tenido un desempeño prácticamente 2 veces lo de las fibras. Sin embargo, nos vamos a 20, 25 años y ya las fibras son el instrumento sobresaliente en comparación a los otros índices. Y esto tiene mucho que ver con la parte de los dividendos, porque los dividendos, al ser un rendimiento constante, te permiten, tanto ir capitalizando sobre tus ganancias como generar un rendimiento compuesto. Es decir, yo puedo tomar este efectivo, utilizarlo para lo que yo necesite. 2, invertirlo en otro instrumento y generar diversificación. O 3, reinvertirlo dentro del propio instrumento y generar un rendimiento compuesto, porque si el día de hoy tomo mis dividendos, lo invierto en la propia compañía, digamos yo tengo 10 títulos y me paga el equivalente a un título de dividendo, pues el próximo periodo yo puedo calcular sobre 11 títulos y luego sobre 12 y luego sobre 13 y así sucesivamente, de tal manera que yo voy a generar un rendimiento compuesto. En materia de qué porcentaje del portafolio un perfil moderado es recomendable asignar a las fibras y cuál es el horizonte de inversión aconsejado. Realmente, Alberto, aquí va a depender mucho de tu perfil, de riesgo y qué edad tengas tú. Lejos del horizonte de inversión, lo que tienes que pensar es cuál es tu edad y cuáles son tus metas en el corto, mediano y largo plazo. Lo que sí te puedo decir es que en Estados Unidos, en donde ya existe una mayor trayectoria de las REITs, las REITs forman parte de los portafolios a lo largo de todas las edades, porque al tener esos beneficios o esas bondades de la renta fija y de la renta variable, te permite tener un rendimiento mayor por cada unidad de riesgo que estás obteniendo en tu portafolio. Entonces, ahora sí que ese porcentaje puede oscilar entre el 10 y el 20%. Yo en lo personal tengo alrededor del 30% en fibras,
me siento muy cómodo con ese porcentaje porque me genera un rendimiento constante y me permite yo capitalizarme y al mismo tiempo, si yo empiezo a desviar mis dividendos, a invertirlos en otro instrumento, pues lo puedo ir haciendo de manera pausada, de tal manera que puedo después pulverizar mi posición en fibras hacia un 15-20%. También recordemos que el tema de la administración de un portafolio es algo continuo. Puede ser que durante un tiempo tengas una concentración del 20% en fibras, pero tú como estás invirtiendo todos los meses, porque sabemos que todos los que estamos en este foro somos personas educadas con hábitos financieros elevados, entonces que mensualmente estamos mandando nuestro portafolio de inversión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imagínate que yo voy a invertir todo mi ahorro de toda mi vida cuando cumplí 18 años y voy a comprar todo en fibras. Entonces tengo un 100% y al mes siguiente recibo mi salario y pago, pero ya no compro fibras, compro otra cosa y continúo haciendo esto. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Que yo voy a generar una dilución sobre mi posición porque estoy constantemente enviando. Entonces, tranquilos con el tema del porcentaje que tengan concentrados en fibras. Muchas veces el mercado o el market timing para las fibras hace mucho más sentido, aunque incrementemos un poco la exposición y después vamos balanceando conforme vaya evolucionando la economía. Muy bien, ahora ya les expliqué cómo está el rendimiento en Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en México. Un tema bien interesante con el tema de las fibras es que del 100% del rendimiento, alrededor del 20% viene por apreciación de capital, es decir, por el incremento en el precio de los títulos, mientras que el 80% viene a través de las distribuciones de efectivo, lo que le está diciendo de todo el remanente de las rentas que las fibras están constantemente pagando a sus inversionistas, es lo que te va a generar el 80% del rendimiento. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando yo le platico a la gente de las fibras, y me dicen, oye César, ¿a qué precio salió Fibra Monterrey al mercado en su oferta pública inicial? En 12 pesos. Ok, ¿y en cuándo está cotizando ahorita? 12 pesos. Me va a decir, no, César, ¿sabes qué? O sea, invertir en fibras no hace nada de sentido y mucho menos en Fibra Monterrey que te ha generado 0% de rendimiento. Sin embargo, Fibra Monterrey ya ha pagado más de 6 pesos de dividendo a lo largo de todo este tiempo. Entonces, ¿eso qué es lo que te quiere decir? Que ya hemos tenido un rendimiento del 50% sobre la inversión en caso de que hubieras participado en la oferta pública inicial. Y por la otra parte están las acciones que de manera inversa el 80% viene por apreciación de capital y el 20% por distribuciones. Ahora, el desempeño en México de las fibras, tenemos los UDIBonos, tienes el bono de 10 años, el propio índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y tenemos los CETES. ¿Cómo se han comportado desde que las fibras llegaron a México a la fecha? En primer lugar, tenemos a las fibras con un rendimiento anual equivalente del 12.4%. Después tenemos los UDIBonos con 7.8%, bono de 10 años con 6.7%. La Bolsa Mexicana de Valores, que a pesar de que se está recuperando recientemente, tiene un rendimiento equivalente del 4.8%, y los CETES que tienen alrededor del 5%. Entonces se podrán dar cuenta que existe una diferencia importante por las fibras en respecto a otros instrumentos de inversión desde el 2011 hasta la fecha, ya cumpliendo ya poco más de 10 años. Y esto, como les mencionaba, es mayormente por los dividendos. Veo qué tan inflada está la evaluación de las fibras en función de las tasas de interés artificialmente baja. Ahorita vamos a llegar a ese punto y vamos a hablar acerca de cuál debería de ser el premio o castigo que debería de existir con respecto a las tasas de interés, y es un tema bien, bien interesante, Rubén. Ahora, ¿cómo se ven las fibras o las REITs ya en un mercado más evolucionado con respecto a otros sectores? Y esto es tal vez una conversión para aquellos que están un poco más familiarizados con la administración de portafolios, donde hablamos acerca de la correlación entre distintos sectores. Cuando tomamos un periodo muy prolongado, en vez de un mes hasta 60 meses, podemos ver que a lo largo del tiempo la correlación, es decir, la forma en que se comportan los diferentes sectores entre sí, va aumentando.
¿sí? O sea, por ejemplo, en el sector financiero, o sea, de un mes hasta 60 meses, la correlación entre ellos es de 0.83 hasta 0.90, ¿no? Entonces, la correlación entre el sector financiero y los demás sectores va aumentando a lo largo del tiempo. ¿Cuáles son los sectores que no aumenta su correlación a lo largo del tiempo? Es uno, materiales; dos, energía; y tres, las REITs, o bien las fibras en México. Esto te ayuda a comprender que cuando inviertes en un largo plazo, a lo largo del tiempo realmente las fibras sí te están ayudando a disminuir el riesgo a lo largo de todo tu portafolio por su baja correlación con otros sectores. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de algunas definiciones clave que es importante que estén familiarizados a la hora de analizar y leer un reporte de una fibra. Número uno, el NOI, el NOI es Net Operating Income, en español es ingreso operativo neto. Y este es el resultado de tomar todos los ingresos de las rentas, sumarle el ingreso de mantenimiento, el ingreso de estacionamiento y restarle todos los gastos operativos per se de la propiedad, tal y como es el impuesto predial, el seguro de la propiedad y los costos directos e indirectos de mantenimiento. Por ejemplo, seguridad, el tema de jardinería, todo lo que tengas que cambiar focos y limpieza, etcétera, todo eso va en la parte del NOI. Y con eso, con el NOI, este es el equivalente a la utilidad operativa en otro tipo de compañías. El NOI nos permite calcular dos indicadores muy interesantes. Número uno, el margen NOI, en donde te dice cuántos centavos por cada peso te están quedando después de haber operado toda la propiedad. Y número dos, el cap rate, que es el ingreso operativo neto entre el valor de la propiedad o el valor de las propiedades. Y este es muy importante porque esto es una forma de calcular el rendimiento per se de la propiedad que estás adquiriendo o que estás evaluando. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una propiedad que vale 100 pesos y me está generando un NOI de 9 pesos, yo voy a dividir 9 entre 100 y voy a tener un cap rate del 9. Esta es una forma sencilla de poder comparar entre distintas propiedades. ¿Qué es lo que sucede si una propiedad me genera un cap rate del 7, otra del 8, otra del 9? Bueno, yo puedo decir, pues la que más me conviene es el cap rate del 9. Pero ojo, hay que entender cuáles son las diferencias entre estos cap rates y por qué hay diferencia entre estos cap rates. Mucha de la diferenciación entre cap rates es el sector en el que se encuentra la propiedad, la ubicación de la propiedad, la calidad del edificio, la calidad de los inquilinos y la calidad de los contratos de arrendamiento. Por ejemplo, no es lo mismo comprar un edificio en Reforma que comprar un edificio, no sé, en Querétaro, o bien no es lo mismo comprar un edificio que esté ocupado por inquilinos internacionales contra nacionales, rentas en dólares contra rentas en pesos. Entonces, esta medida te ayuda a identificar rápidamente cuál es el porcentaje de rendimiento que estoy obteniendo por cada una de las propiedades. Y esto es muy interesante porque esto te ayuda a calcular el cap rate implícito, por ejemplo, las fibras. Si tú agarras el NOI que reporta la compañía, la multiplicas por 4 para obtener el NOI anualizado y lo divides entre el valor de propiedades que tendrías en el balance, puedes obtener el cap rate implícito de esa compañía. Luego, después del NOI tenemos el EBITDA. Recordemos, si partimos del NOI y a esto le quitamos los gastos administrativos, recordemos una de las bondades de las fibras es el tener acceso a un equipo especializado en bienes raíces. Bueno, pues eso tiene un costo que serían los gastos administrativos. Y aquí más adelante vamos a tocar el tema de la administración interna, que es sumamente importante para analizar las fibras, porque tiene una diferencia importante a lo largo del tiempo en materia de cuánto me cuesta a mí que alguien más esté administrando mi vehículo. Con esto llegas al EBITDA. Entonces aquí ya tienes el rendimiento del vehículo como un completo, porque recordemos, si nosotros vendiéramos las propiedades por pedazos, pues estaríamos más enfocados en el NOI. Pero cuando estamos invirtiendo en una compañía, me interesa saber cómo está el EBITDA. Ahora, si nos vamos más abajo, si arrancas del EBITDA y le restas los gastos financieros, es decir, el gasto de interés que está pagando constantemente la compañía, así como sumarle a eso los ingresos financieros por inversiones de caja,
Esto es un tema que de repente muchas personas se les pasa de calle, pero todo el dinero que tienen las empresas en su caja, o sea, en su saldo en efectivo, lo están invirtiendo constantemente en valores gubernamentales, de tal manera de que no pierda valor ese dinero mientras lo perciban en caja. Entonces, los gastos financieros, es decir, los intereses que pago, netos de esos ingresos, de esas inversiones, llegamos al FFO. Después del FFO, le podemos quitar todos aquellos desembolsos de efectivo que no han sido financiados y que impactan en el balance. Por ejemplo, el CAPEX. El CAPEX no se encuentra en el estado de resultados, sin embargo, es un desembolso de efectivo. Entonces, después del FFO, si le quitamos el CAPEX, llegamos al AFFO. La terminología del FFO es Funds from Operations, o los fondos provenientes de la operación, y el AFFO es Adjusted Funds from Operations, o bien los fondos de la operación ajustados. Es lo que efectivamente te queda en la caja, en dinero, después de haber recolectado tus rentas, pagado todos tus gastos operativos, administrativos y financieros, así como CAPEX. Es todo el remanente que queda para yo distribuir a los inversionistas. Ahora, en materia de distribuciones, que yo creo que este es uno de los temas que más les interesa a los que se encuentran aquí con nosotros, es cómo calcular el rendimiento, ¿no? Y aquí es una fórmula bastante sencilla. Tienes dos formas de rendimiento. Número uno es el rendimiento por distribución. Número dos, el rendimiento por la apreciación de capital, que la sumatoria de estos dos te da el rendimiento total. ¿Cómo calculo cada uno de ellos? En la parte de rendimiento por distribución, tienes las distribuciones recibidas entre el precio inicial o al precio al que tú compraste. Entonces, por ejemplo, cuando haces eso, digamos, que yo del diciembre de 2014 hasta julio de 2021 recibí, recuerdan que les dije que me repartido más de 6 pesos de distribuciones, he recibido 6 pesos de distribuciones, y yo, si hubiera participado en la oferta pública inicial, hubiera comprado a 12. Entonces, divido 6 pesos entre 12 y me va a dar un rendimiento del 50.6. Ahora, la parte del rendimiento por apreciación es el precio actual o el precio al que quiero vender entre el precio de compra o el precio inicial. Entonces, por ejemplo, en este caso, 12 sobre 12 sería un rendimiento por apreciación de 0. Y el rendimiento total lo que puede hacer es sumar las distribuciones más el precio final y dividirlo entre el precio inicial. Entonces, por ejemplo, en este caso sería 18 entre 12, te da el mismo rendimiento, el 50.6. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo hubiera comprado hace un año, es decir, en julio del 2020, y hubiera vendido en julio de 2021? Yo en ese periodo de tiempo hubiera dado 98 centavos y en julio de 2020 el precio estaba en 9.98. Entonces yo hubiera recibido un rendimiento por distribución de 9.8%. Y mi apreciación por capital, ahorita el precio estaría en 12, contra el precio al que yo compré de 9.98, me hubiera dado un 20.2. La sumatoria de los dos entre el precio inicial hubiera sido un 30% de rendimiento. Entonces, aquí ya es como cuando pueden empezar a ver esta parte de una manera mucho más orientada hacia el rendimiento, y para cuando las personas les digan, oigan, qué aburridas son las fibras, el precio no sube, están viendo algo que están dejando de ver algo sumamente importante de las fibras, que es el rendimiento por distribución, que este es un rendimiento constante. Ahora, ¿qué es un CBFI? Y como muchos aquí ya están familiarizados con estos términos, realmente el CBFI es el equivalente a un título accionario. Se llaman así solamente por ser parte de un fideicomiso, que es un certificado bursátil fiduciario inmobiliario. Entonces, ya cuando tú tienes la posesión de un CBFI, ya tienes ciertos derechos, tanto corporativos como económicos. La parte de derechos económicos es el derecho a participar en una suscripción de capital, en su caso, recibir dividendos, o bien en la parte de derechos corporativos tienes derechos a votar en las asambleas de tenedores, en donde se toman las decisiones más relevantes de la compañía. Otra definición clave, y esta afecta a todas las inversiones que hacemos como público inversionista, es el apalancamiento. El apalancamiento o nivel de endeudamiento es calcular el monto de la deuda sobre el monto del valor de los activos. Y esta es una medida sumamente importante porque es
un termómetro de cómo se encuentra el riesgo de esta compañía. Aquí en Fibra Monterrey tenemos, y antes de pasar a esto, Mario, diferencia entre dividendo y distribución de efectivo. Realmente una distribución de efectivo es el similar al dividendo, solamente que como la distribución de efectivo tiene otras connotaciones de utilidad fiscal y de reembolso de capital, por eso es más común que escuches distribución de efectivo, pero económicamente es exactamente lo mismo. Entonces, aquí en Fibra Monterrey, pasándome al nivel de endeudamiento, tenemos la política interna de estar entre 25 y 35% de deuda sobre activos. ¿Y por qué decidimos este porcentaje? Porque creemos que es un nivel suficientemente importante como para obtener ciertos beneficios de la diferencia entre mi costo financiero de levantar deuda contra levantar capital. Recordemos que levantar deuda, sobre todo ahorita que preguntaba alguien de las tasas de intereses bajas, si yo obtengo un crédito a una tasa de interés del 4% y lo invierto en una propiedad que me genera un cap rate del 8%, pues me estoy llevando 400 básicos de carry solamente por financiarme a través de deuda. Mientras que si voy al mercado de capitales y levanto capital, es probable que el inversionista nuevo quiera que le pague el mismo dividendo que al que ya se encuentra en mi compañía. Entonces, si eso lo lleváramos a ejemplos prácticos, pues ahorita yo tendría que colocar a un dividend yield del 7,5% o del 8%. Entonces, esa diferencia del costo financiero hace que exista un incentivo a las compañías de endeudarse para generar más rendimientos, ¿no? Entonces, este rango de 25 a 35% me genera esa capacidad de aprovechar el costo financiero barato para invertirlo sin poner en riesgo la solvencia de mi compañía. ¿Y por qué menciono poner en riesgo la solvencia de la compañía? Nosotros tenemos el valor de las propiedades, que es una función de los ingresos generados por la propia propiedad. Entonces, si se van a los balances generales de todas las fibras, van a encontrar que cerca entre el 90 y el 98% de los activos es el valor de las propiedades de inversión. Este valor de propiedades de inversión es un valor razonable que se hace de tiempo en tiempo a través de un valuador externo, que lo que se dedica es, oye, ¿dónde está ubicada esta propiedad? ¿Qué capacidad de renta tiene? ¿Cómo están sus inquilinos? Y te dice, ok, este es el valor de la propiedad, ¿no? Y es un flujo descontado de las rentas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un límite de hecho, una parte importante de la regulación de las fibras es que antes de diciembre del 2020, la Comisión Nacional, el Banco de México establecía que las fibras no podían tener un nivel de apalancamiento mayor a 50%. En diciembre del 2020 hicieron un cambio en esta regulación, en donde establecieron que ahora son los tenedores los que deciden cuál es el nivel de apalancamiento máximo que deberían de tener. Afortunadamente, la mayoría de las fibras estableció que es 50% o bien, incluso hubo una que definió que fuese 40% de nivel de endeudamiento. Entonces, digamos, ¿qué es lo que sucede si mi monto de la deuda se mantiene fijo, pero el valor de mis activos se ve disminuido por la evaluación? Pues yo voy a romper con este nivel de endeudamiento. ¿Por qué? Porque mi monto de la deuda se va a mantener exactamente igual y el valor de los activos disminuye. Entonces, yo rompo este covenant y puede ser que me llamen los créditos. Cuando me llaman un crédito, si yo estoy distribuyendo todas mis rentas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Las posibilidades son muy limitadas. Número uno, puedo vender los activos para pagar esa deuda. Entonces voy a vender un activo cuando tengo la necesidad. Ya sabemos que ante una necesidad, pues vas a salir a vender al precio que sea. Entonces vas a destruir valor. Eso es número uno. Número dos, voy a pedir dinero prestado para pagar esa deuda y puede ser que ese dinero prestado, pues evidentemente van a con una tasa de interés más alta y por ende va a tener una repercusión en tus distribuciones de efectivo. O número tres, vas a salir a levantar capital a un precio barato para poder prepagar esta deuda. Entonces, las tres, no importa lo que hagas, vas a destruirle valor a tus inversionistas. Entonces, por eso es muy importante cuidar la parte del nivel de endeudamiento.
Y existe otra parte que es la parte del servicio de la deuda. Si se te caen tus rentas por tema de desocupación, por tema que el mercado está teniendo rentas, ajustes en las rentas hacia la baja, porque se aumentaron los costos de la energía y por ende tu NOI se ve disminuido, pues tú empiezas a tener menos dinero disponible para el pago de deuda, mientras que tu servicio de deuda probablemente se va a mantener igual. Entonces, tu cobertura de servicio de deuda se va disminuyendo y una vez que rompes cierto covenant, por ejemplo, en los créditos es más común ver un 1.2, 1.3 veces de cobertura. Si rompes con este covenant, pues de nuevo te llaman el crédito y tienes que recurrir a las tres soluciones que mencionamos anteriormente. Entonces nosotros aquí en Fibra Monterrey siempre vamos a tener un nivel de endeudamiento prudente entre el 25 y 35%. Desgraciadamente en el mercado ahorita tenemos fibras que tienen niveles de endeudamiento superiores al 40% e incluso por encima del 45%. Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que hacer la tarea. Ahora, les hablaba hace un momento de la administración interna y esto es un tema sumamente interesante porque aquí sí es un verdadero diferenciador entre una fibra y otra en materia de los costos a lo largo del tiempo. Aquí de seguro hay mucha gente que está familiarizada con los ETFs y una de las cosas más importantes cuando revisamos los ETFs, además de ver qué es lo que lo está componiendo, checamos cuál es la comisión que me está cobrando al año por administrar ese ETF y buscamos que sean comisiones bajas. O bien, cuando tenemos nuestro dinero en la Afore, ¿no? También checamos, oye, ¿cuál es la comisión que me está cobrando mi Afore? Porque tarde o temprano es un costo que yo le estoy diciendo de manera anual. Y si es elevado, pues estoy perdiendo dinero, no solamente por el desempeño de la Afore, pero estoy perdiendo dinero porque le estoy pagando a la administración. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una administración interna y una administración externa? Una administración externa cobra comisiones. Entonces, dependiendo del tamaño de la compañía, ellos cobran una comisión por activos administrados. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Que crezca la compañía lo más grande que puedan para cobrar una comisión sobre ello y ganarse más fees. Tienen comisiones por renovaciones de contratos, tienen comisiones por desarrollo, tienen comisiones por realizar CAPEX y no todos van a estar alineados con los intereses de los inversionistas. Y conforme van creciendo el vehículo, cobran más comisiones. Y la parte de una administración interna, el administrador cobra un sueldo, no comisiones, de tal manera de que si crecemos o duplicamos, triplicamos, cuadruplicamos la base de activos, mi costo de administración no va a crecer a la misma velocidad, de tal manera que existen ciertas economías de escala que se traducen en un beneficio tangible para mis inversionistas. Por ejemplo, si lo vemos en esta gráfica, imagínense esto. Estos son los ingresos totales de una compañía. Si yo tengo una administración externa, mis gastos administrativos van a crecer en línea con esos ingresos totales, mientras que con una administración interna sí los costos van a aumentar porque definitivamente conforme vas teniendo más volumen, pues requieres tal vez un poco más de headcount o más de personas en la nómina, o requieres más sistemas, o requieres más cuentas bancarias, etcétera, pero no van a crecer a la misma velocidad, de tal manera que toda esta diferencia entre los costos de una administración externa y una administración interna se convierten en estas economías de escala y se traducen en un rendimiento mayor para los inversionistas. Y por último, la parte del gobierno corporativo, que esta siempre es muy importante que revisemos cuando vamos a invertir en una compañía, es cómo se toman las decisiones importantes en una compañía, ¿no? Entonces yo lo resumo en 4 puntos muy importantes, por ejemplo, aquí en Fibra Monterrey. Una administración interna, es decir, no cobramos comisiones. Fibra Monterrey vale la pena mencionar que fue la primer fibra con una administración interna. Número 2, la ausencia de un grupo de control. Los grupos de control muchas veces es que cuando muchos títulos están en pocas manos o bien que adentro de la propia estructuración de la compañía se establece que aunque no tengan una mayoría de títulos, pueden decidir para dónde tomar una decisión. Aquí en Fibra Monterrey no existe un grupo de control y no existe ningún accionista con más del 15% de la compañía. Número 3, un comité técnico que es el equivalente al consejo de administración, que esté diversificado, es decir, que tenga diferentes especialidades de tal manera que toda esa experiencia la puedan transmitir hacia la propia compañía para tener una mejor toma de decisiones y que sea seleccionado anualmente. ¿A qué se refiere con que sea seleccionado anualmente? Que todos los años
llevan a votación de la Asamblea de Tenedores la selección de los miembros del comité técnico, de tal manera de que si no están haciendo bien su chamba, los quitamos, o bueno, los accionistas los quitan y proponen un nuevo comité de tal manera de que tomen mejores decisiones y que traigan beneficios a los inversionistas. Y número 4, las decisiones relevantes como las emisiones de deuda, de capital, y así como otros cambios en la propia estructuración son tomadas por los inversionistas, es decir, no por los administradores, no por el comité técnico. Ellos pueden emitir una opinión, pero la última decisión la tienen los verdaderos dueños de la compañía, que son los inversionistas. Y para esto siempre aprovecho este tipo de pláticas para comentarles: participen activamente en sus inversiones. Muchas veces se lanzan asambleas de tenedores en donde se van a votar ciertas decisiones y la gente no tramita sus pases, no manda sus votos. Entonces, familiarícense con los votos, familiarícense con las fechas de su asamblea y de cuál es el proceso que tienen que llevar a cabo para tramitar su pase, para que sean participantes de las decisiones. Aquí es en una lámina cómo se encuentra el mercado de las fibras a lo largo del mercado y de tres sectores que ya comentamos actualmente, ¿no? Uno, ¿qué fibras tienen una administración interna? Todas las que están aquí tienen una administración interna. ¿Quiénes tienen más del 70% del comité con una independencia? Es decir, que sus familiares cercanos no forman parte de la administración, que no tienen una tenencia accionaria importante, que no ejercen control sobre la compañía. Bueno, quienes tienen más del 70% del comité con una independencia son estas 5 compañías de aquí. Y quienes, en caso de remover a la administración, es decir, en caso de que remuevan a toda la gente que está administrando el portafolio, no exista una penalización, pues son todas estas. Y así nos vamos hacia arriba y diciendo, a ver, ¿quién cuenta con estas dos? Pues nada más Fibra Monterrey y Fibra Duca. ¿Quién cuenta con estas dos? Nada más Fibra Monterrey, Terrafina y Fibra Duca. ¿Quién cuenta con las 3 condiciones? Estas dos. Y además de eso, ¿quién no tiene un fideicomiso de control? Pues actualmente solamente Fibra Monterrey en el mercado no tiene un grupo de control. Y esto lo pongo aquí para dejar a un lado la subjetividad y poner criterios objetivos de un cálculo de gobierno corporativo. Y desgraciadamente las que están aquí, estas 4, no tienen ninguna de estas características y por ende, cuando me dicen, oye, es que Fibra 1 está cotizando a descuento, pues una posibilidad de que esté operando a tanto descuento es precisamente que el gobierno corporativo no está alineado con lo de los inversionistas. Veo cuál es el dividendo en dólares de la fibra. Aquí un tema muy interesante y de hecho ojalá me alcance el tiempo para platicarlo, que yo creo que sí. Y me voy a pasar rápidamente a estos indicadores. Estos son los indicadores operativos al tercer trimestre de 2021 de Fibra Monterrey. Nosotros tenemos ciertos beneficios comparados con otras compañías, como lo es el plazo de arrendamiento más largo en el mercado. Nosotros actualmente tenemos 4.5, que de hecho recientemente se fue hasta 5.1 años, de tal manera que nosotros tenemos asegurados todos nuestros ingresos en promedio por 5 años a partir de esta fecha. Entonces eso te genera mucha predictibilidad y mucha certeza en la parte de tus rendimientos. Y además tenemos 76% de nuestras rentas pactadas en dólares. Y estos son dólares, es decir, no son empresas que están vendiendo en pesos y me pagan en dólares. A nosotros es muy importante que exista una congruencia entre la moneda en la que están cobrando mis inquilinos y la moneda en que me pagan a mí. Porque si yo cobro en dólares y ellos venden pesos, pues lo que le estoy dando un tiro en el pie. Lo que estoy haciendo es generarles una posibilidad de que no me paguen la renta y eso es algo que a nosotros no nos interesa. Tenemos un 86% de ocupación, esto medido por ingresos. En materia de ubicaciones, hemos ido aumentando la diversificación. Actualmente tenemos 54% de los ingresos en Nuevo León. Cuando la fibra salió, teníamos un 97% y hemos ido mejorándola. Y actualmente tenemos prácticamente un 50-50 entre oficinas e industrial. Muy bien. Ahora, si me regreso a los puntos claves a revisar, estos son los generales y después hay unos más particulares que estoy seguro que Actinver les hará llegar la presentación.
para que los tengan a la mano a la hora de que revisen un reporte trimestral, es número uno, la alineación de incentivos y rendición de cuentas. Revisen bien quién tiene una estación interna, quién tiene mayoría de independencia de miembros del comité técnico y que no exista una ausencia de control. Que sean transparentes y consistentes. Que a lo largo del tiempo estén publicando una guía de resultados. ¿Con qué se está comprometiendo tu compañía? ¿Qué rendimiento se está comprometiendo a darte a lo largo del año? Que exista comunicación con los inversionistas, que publica todos los indicadores necesarios para que tú lleves un análisis sin necesidad de que te lo esté dando la propia compañía. Número 3, lineamientos de manejo de estructura capital. Como les dije, Fibra Monterrey tiene su lineamiento de endeudamiento muy claro, 25 a 35%. Hay compañías que no lo publican y simplemente van acomodándolo conforme más les convenga para generar rendimientos o fees. Número 2, que la moneda de la deuda contra la moneda de los ingresos haga sentido. Por ejemplo, Fibra Monterrey tiene el 100% de su deuda en dólares, lo que lo permite tener un costo de financiamiento más barato, pero ese sentido porque tenemos la mayor parte de nuestros ingresos pactados en dólares. Si estuviéramos al revés, sería un riesgo. Si tuviéramos todas nuestras rentas en pesos, pero estuviéramos pactando deuda en dólares, existiría un mismatch y sería un riesgo de tipo de cambio sumamente alto. Las colocaciones de capital son acrecientes. Fíjense bien, a la hora de que una fibra es una colocación de capital, es decir, que va y levanta más dinero en los mercados, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer el uso de esos recursos? Y además, ¿cuánto tiempo se tarda en recuperar el rendimiento por título que tenían antes de la colocación? Porque la intención de levantar más dinero y crecer la compañía es que los inversionistas, independientemente del tamaño, generen más riqueza. No nos interesa el generarle rendimiento a unos pocos o solamente a la administración. La intención es que todos vayan creciendo su rendimiento a lo largo del tiempo. Y por último, que es la parte más importante en bienes raíces y por ende en las fibras, es chequen la calidad de los inmuebles, es decir, la calidad de las ubicaciones y del propio edificio per se, la calidad de los inquilinos y la calidad de los contratos de arrendamiento, de tal manera de que sean contratos de largo plazo, que se actualicen con la inflación, que tengan mayormente en dólares, pero que pues generen dólares también ellos. Todo eso te va a generar un rendimiento atractivo en tu inversión, ¿no? Me gustaría comentarles que ante las expectativas de inflación que existen ahorita en el mercado, es muy importante que tengan un portafolio de inversión que les ayude a solventar estos posibles riesgos. Y afortunadamente las fibras, y yo puedo hablar de título personal de Fibra Monterrey, la mayor parte de los contratos de arrendamiento están ligados a la inflación, de tal manera que las rentas se van actualizando con el INPC cuando están generadas en pesos y con el CPI cuando están generadas en dólares. Entonces se vuelve un instrumento defensivo cuando existe un ambiente inflacionario. También cuando existe mucha inflación, tiende a haber una devaluación en las monedas de las economías emergentes. Entonces, cuando estás invertido en un instrumento mayormente dolarizado, solventas un poco esa parte del riesgo. Y cuando existe poca actividad económica, como se ha estado generando a través de la pandemia, pues también existe mucha incertidumbre en la parte de los flujos. Entonces, ahí busquen los que tengan los plazos de arrendamiento más largos. De nuevo, no es coincidencia que les comente esto y que les haya puesto los números de la compañía, precisamente porque es para lo que trabajamos, para generarles riqueza, para generarles tranquilidad, para generarles mayor rendimiento por unidad de riesgo. Entonces, les puedo decir que nosotros teniendo más de 5 años en plazo promedio de arrendamiento, más del 75% de las rentas en dólares que están ligadas a la inflación, este tipo de vehículo y en especial Fibra Monterrey se vuelve un instrumento defensivo para periodos de incertidumbre que te generan rendimientos constantes y ante tanta volatilidad y tanta expectativa de inflación a lo largo del tiempo. Con gusto, la presentación ya la tienen las personas de Actinver.
estoy seguro que la van a hacer llegar. Y por último, les puse ciertas razones financieras aquí que les pueden ayudar a facilitarles el análisis y poder ver con números cómo está el tema de los rendimientos. Si se los separé en los cuatro bullets: eficiencia operativa administrativa, como ya les dije, el margen NOI, el margen EBITDA son indicadores importantes. Los gastos administrativos sobre activos totales te ayuda a entender cuál es el porcentaje de costos corporativos que estás teniendo sobre la compañía. Mientras más chico es mejor. Y el AFFO por CFI. Revisen cómo se ha ido comportando a lo largo del tiempo. Su AFFO por CFI ha ido incrementando, ha ido disminuyendo. Tiene una tendencia positiva, tiene una tendencia negativa. ¿Qué es lo que sucede cuando colocan capital, etcétera? Número 2, chequen la consistencia y crecimiento de la distribución. Por ejemplo, la distribución por cada CBFI, el cumplimiento de la guía de resultados, la frecuencia de las distribuciones, y la distribución sobre la FFO. Esta última es bien interesante porque hay ciertas fibras que retienen un poco del efectivo que les queda después de hacer todos los pagos. Algunas veces es para recomprar acciones, algunas veces para prepagar deuda u otras veces para hacer inversiones. El nivel de endeudamiento y porcentaje de efectivo, que esto ya lo fuimos comentando a lo largo de la presentación. Pasivos sobre activos, plazo promedio de la deuda, tasa de interés ponderada, o bien efectivo más líneas de crédito para medir la liquidez sobre el total de activos. Y viene en la parte de la calidad de inmuebles, inquilinos y contratos de arrendamiento, cheque los indicadores de porcentaje de ocupación, plazo promedio de vencimiento y porcentaje de rentas en dólares. También veo una pregunta aquí. ¿Qué pueden decirnos de la conferencia de resultados? ¿Quién llega al 35% de deuda y luego de ahí emitir más EFIs? Es correcto. Precisamente como les comento, nuestra intención es siempre mantener un nivel de endeudamiento entre el 25 y 35%. Actualmente tenemos un 25% en Fibra Monterrey, entonces lo que estamos haciendo es firmar una línea de crédito que nos permita llegar hasta el 35% de deuda. Firmamos esta línea de crédito porque nos hace muy eficientes en el sentido de que yo, cuando tengo una adquisición en puerta, puedo jalar esta línea de crédito con poca anticipación y pedir únicamente los recursos necesarios para llevar a cabo la adquisición y incrementar mis ingresos de manera orgánica, es decir, sin ir a los mercados a solicitar dinero y por ende evitar la dilución. Ya una vez que llego a un nivel de endeudamiento del 35%, como no es de mi intención el sobreendeudarme, pues lo que haríamos sería emitir títulos en caso de que queramos seguir nuestra estrategia de crecimiento, que pues es lo más probable, pero siempre estas colocaciones se hacen cuando ya tenemos transacciones en puerta que hacen sentido para la estrategia de Fibra Monterrey, para seguir generando las economías de escala a través de nuestra administración interna, seguir diversificando a través de inquilinos e inmuebles y distribuciones geográficas, de tal manera de que volvemos a generar más rendimiento, pero reduciendo el riesgo a lo largo de nuestra estrategia. Muy bien, pues yo creo que adelante, si tienen más dudas, yo encantado de irlas solucionando. Puedo hablar más de las fibras, a mí me encanta, pero me interesaría saber que las personas que están aquí en el foro están sintiendo que sus dudas están siendo solventadas. Sí, de hecho, bastante interesante el tema, César. Veo que el grupo también está bastante activo con las preguntas. Pues bueno, básicamente las ha respondido una a una. Todo bastante interesante, ¿no? Aquí me parecen buenísimos los tips que nos estás dando para poder tomar en cuenta todo lo necesario al momento de querer invertir en una fibra, ¿no? El hecho de que ya lo comentabas, por ejemplo, estar preparados, tomar esos instrumentos como un sector, dentro de un sector defensivo y no caer en el pánico, ¿no? Se escuchaban muchas historias de terror ahora con la pandemia, donde decían, no, ¿cómo crees? Yo invertir en una fibra, no, se les van a caer las rentas, ¿no? Pero no se tomaba en cuenta lo que acabas de comentar, ¿no? De que ya hay contratos pactados por N cantidad de años, que ya por más que tú quieras, como empresa, decir, ¿sabes qué? Pues te dejo el inmueble, las oficinas o el establecimiento dentro del centro comercial, dices, no, pues a ver, espérame, por contrato pues no puedes, ¿no? O va de por medio una penalización. Es decir,
está bastante completo y está blindado como para poder evitar este tipo de situaciones dentro de la pandemia. Correcto. No, y de hecho, qué bueno que lo tocas, Oscar, y acotando una de las preguntas que están poniendo en el chat, que si tenemos inversiones en hoteles o bodegas, nosotros no invertimos en este tipo de bienes inmuebles, nosotros estamos enfocados al 100% en naves industriales y en edificios de oficinas. Entonces nosotros no invertimos en hoteles o bodegas. Y justo lo que dices, Oscar, ¿no? Mucha gente tuvo ese pánico de que qué es lo que iba a suceder con ciertos bienes inmuebles cuando ya existían contratos de arrendamiento. La parte industrial ha tenido un boom importante precisamente por la parte del riesgo de las cadenas de suministro y del requerimiento de la producción que se ha generado a lo largo de la demanda mundial y México siendo un país mayormente manufacturero, pues realmente pues se vio beneficiado el sector industrial. Y la parte de oficinas es una parte muy interesante porque definitivamente va a sufrir cambios. Mucha gente, y con el tema del trabajo remoto y el home office, pues definitivamente la práctica de trabajo va a ir evolucionando. Sin embargo, el espacio de las oficinas, nosotros tenemos la hipótesis de que va a seguir, se va a orientar mucho más hacia el usuario. Probablemente ya no vamos a ver las densidades que veíamos antes, en donde veías cubículo tras cubículo tras cubículo. Lo más probable es que van a ser lo que ya se venía haciendo antes de hoteling, es decir, que existen todos los escritorios disponibles para que tú llegues y te sientas en el lugar que tú necesites, puedas trabajar de una manera colaborativa, más abierta, etcétera. Y precisamente para esto ayuda mucho tener como arrendador, o sea, si tú eres un inquilino, tener como arrendador a una fibra, porque una fibra tiene acceso a ciertas fuentes de financiamiento, tiene una estrategia más de largo plazo, entonces se vuelve más tu socio o tu aliado para llevar a cabo estas adecuaciones más orientadas hacia el usuario y que aumenten la satisfacción del cliente desde el punto de vista de que sus trabajadores están yendo a trabajar a la oficina de una manera mucho más colaborativa, mucho más activa, mucho más lejos de, tengo que ir a la oficina, es, oye, ahí tengo la facilidad de poder trabajar en un ambiente seguro, con ciertas amenidades necesarias para llevar a cabo mi trabajo, etcétera, que precisamente le permita a las compañías ser más productivas, lejos de tener a todos en sus casas, pues tener un área en donde se le facilita a sus empleados el poder llevar a cabo sus funciones relevantes. Y bien, también un tema que están comentando mucho en el chat, que creo que sí vale la pena mencionarlo, es el tema de los beneficios fiscales en invertir en las fibras. Aquí existe un beneficio directo que es si existe apreciación en el título y tú vendes, esa ganancia per se no genera impuestos. Si yo compro a 10 pesos un título de fibra de Monterrey y vendo a 12, esos 2 pesos que se generaron de ganancia no van a generarte impuestos. Ahora, en la parte de las distribuciones, que es el 80% del rendimiento, tú tienes dos principales fuentes. Número uno es la utilidad fiscal y número dos es el reembolso de capital. Entonces, la utilidad fiscal es muy similar a la utilidad contable, solo que tiene ciertas modificaciones en línea con la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, mayormente, ¿cuáles son estas modificaciones o alteraciones que tiene la utilidad fiscal contra la utilidad contable? Es el tema de la depreciación de los inmuebles, a pesar de que contablemente o a través de IFRS en la contabilidad de las fibras, tú no deprecias las propiedades, sino que tú las valúas a valor razonable, pues entonces no generas una depreciación per se, pero en la utilidad fiscal sí tienes una depreciación, que eso te genera una menor utilidad fiscal. Y número dos es la parte de la utilidad o pérdida cambiaria, que esto se lleva más que nada, una, cuando tienes ventas en dólares, o dos, cuando tienes deuda en dólares. La utilidad cambiaria es un tema muy, muy interesante, en donde si, por ejemplo, yo tengo 100 pesos y el tipo de cambio está a 10 pesos para mantenerlo sencillo, pues yo tengo en pesos 1,000 pesos de deuda. Si esos mismos $100 al cierre del año se revalúan a un tipo de cambio de 20, ahora tengo 2,000 pesos de deuda en pesos, ¿no?
Entonces existe una pérdida cambiaria no realizada porque sigo debiendo los mismos $100, pero fiscalmente existe una pérdida cambiaria que me reduce mi utilidad fiscal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces en las fibras? Tu AFFO o tus recursos disponibles para las distribuciones, son mayores que tu utilidad fiscal. Entonces, cuando tú anuncias el reparto, tú dices, oye, pues yo voy a repartir 100 pesos, de los cuales 10 pesos es utilidad fiscal y 90 pesos son reembolso de capital. La parte de utilidad fiscal sí te genera un impuesto. Se te cobra el mismo porcentaje de ISR que pagarías sobre tus ganancias de nómina, por ejemplo, entre el 30 y 35%. Y la parte de reembolso de capital no lleva ningún tipo de impuesto. Entonces es por eso que muchas veces si ven los avisos de tenedores de las distribuciones de las fibras se van a dar cuenta de estos dos conceptos. Incluso si ven el de Fibra Monterrey que repartimos durante este mes, tiene esos dos componentes, utilidad fiscal y reembolso de capital. Mientras más reembolso de capital te den, menos impuestos pagas porque, de nuevo, no conlleva ningún tipo de impuestos. Veo Adolfo, ¿es lo mismo evaluar el dividendo en dólares y en pesos para el caso de las fibras? Escucho que algunas pagan el 7 en dólares, pero en pesos sería lo mismo. Mira, Adolfo, ahí la verdad, este es un tema de semántica, porque el rendimiento por dividendo se calcula igual para todas, es el monto de distribución entre el precio. Esa parte de 7% en dólares significa que el 7% que te están dando de distribución sobre el precio, ese 7% proviene mayormente de ingresos dolarizados, pero es un tema de semántica 100%, porque el rendimiento por dividendo, tú lo vas a calcular cuál es el dividendo de 12 meses o la distribución de efectivo de 12 meses entre el precio. Y ese es tu dividend yield, entonces ese es el rendimiento por dividendo. Esa parte que le agregan en dólares es solamente para hacer más evidente esta parte de aquí de que tienen sus ingresos mayormente dolarizados. Y es una frase muy común, por ejemplo, en Prologis, que tiene cerca del 60% de sus ingresos en dólares, y en Fibra Monterrey, donde tenemos el 76% de los ingresos en dólares. Muy buena toda la información, César. La verdad es que es bastante interesante y como siempre decimos, ¿no? Hay muchas personas que también piensan que invertir en bienes raíces puede ser complicado, que únicamente puede ser comprar o un terreno, un departamento, una casa, ¿no? Existen también las fibras que son una alternativa que nos permite tener mayores beneficios y algo muy importante que comentabas, esa liquidez, ¿no? Tener esa liquidez no es lo mismo tener títulos de una fibra que está invertida en ladrillos a que yo pueda tener una inversión tal vez en una casa, ¿no? Para que yo pueda vender una casa, pues me voy a tardar ahí un rato y aparte tengo que pagar una fee a un agente inmobiliario para que pues busque al cliente perfecto mientras me pasan el dinero y todo esto, o perder por ahí algunas otras oportunidades de inversión, contrario completamente a lo que es invertir en una fibra. Correcto. Pues me gustaría cerrar diciéndoles que en verdad aprovechen estos beneficios, aprovechen estos instrumentos que tienen poco más de 10 años en el mercado mexicano, que tienen múltiples bondades. También estoy a sus órdenes. Realmente, si escriben al correo de Fibra Monterrey, se los voy a dejar escrito como quiera, mi correo personal, o bueno, mi correo de la compañía, vaya. Pero si escriben también al de atención Fibra Monterrey, yo soy el que recibe todos los correos, trato de atenderlos de manera personal, y atendiendo todas sus dudas. También sigan en nuestras redes, en LinkedIn y en Twitter. Próximamente vamos a tener también Facebook e Instagram para que puedan revisar constantemente este tipo de contenidos. Lo que tratamos de hacer es el publicar esta información de una manera muy, muy coloquial, de una forma muy tangible acerca de las fibras. Vamos a empezar a publicar videos de la Escuela Fibra Monterrey explicándole NOI, el EBITDA, el FFO, el AFFO, el nivel de endeudamiento. Nuestra intención es generar contenido para ustedes que sea sumamente útil y que se sientan tranquilos de entender el instrumento en el que están invirtiendo y que a su vez generen rendimientos constantes en una estructura con un gobierno corporativo alineado con sus intereses.
No sienten el miedo, o sea, quítense el miedo de buscar las personas de relación con inversionistas de las compañías. Es nuestra chamba, o sea, atender precisamente a todos los inversionistas independientemente del capital, y está muy, muy impregnado en nuestro ADN el atender a todos los inversionistas que existen en el mercado. Entonces, encantado de resolver sus dudas y de atender sus preguntas por cualquier medio. Perfecto, buenísimo. Pues César, muchísimas gracias por la información. La verdad es que bastante completa. A mí me gustó muchísimo la manera en que lo llevaste. Muy, muy sencillo, muy claro. Yo creo que todas las personas que están conectadas pueden decir exactamente lo mismo. Y pues bueno, para aquellas personas que también estén interesadas en invertir en Fibra Monterrey, en Actinver, pues bueno, podemos aperturar su contrato de intermediación bursátil para que puedan llevar a cabo estas operaciones y pues bueno, que tengan acceso a estos diferentes beneficios que ya nos ha comentado César. También me gustaría comentarles o invitarlos para el día de mañana, nuestro martes de educación financiera, donde vamos a contar con el tema de finanzas personales, a cargo de nuestra directora de banca privada, Isabel Galván. Va a estar bastante interesante. Los invitamos el día de mañana a las 7 de la noche para que se puedan conectar, para que puedan invitar a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Y pues bueno, César, no me queda nada más que agradecerte y pues bueno, felicitarte por esta muy buena participación. Y pues bueno, ojalá y pronto también podamos vernos para una segunda dosis, que la verdad es que está bastante, bastante interesante. Muchas gracias a ustedes, como siempre, un placer participar aquí con Actinver. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan una excelente tarde.